Somos todos amantes de la adrenalina. Esa adrenalina final, digamos. Sí. Si no, no se vale, digamos. Si no, no se vale. Que claro, si no, no me gustaría igual vivir sin tanta emoción igual. Pero se llegó. Bueno, gente, 11:30 en punto. Estamos por lo menos los que tenemos que estar obligatoriamente, los jurados, el representante de la comisión, el tesista, y un placer que estén también los directores. Así que creo que podríamos comenzar. Toda la gente que se vaya sumando, la vamos agregando sin problema. Ya estamos transmitiendo en YouTube. Bueno, bienvenido a todos. Muy buen día. La verdad que un enorme placer poder llegar a este 31 de marzo con esta defensa. Un especial agradecimiento a los jurados, Patricia, Daniel, Adriana, que sabemos que en poco tiempo han tenido que evaluar. No son los tiempos ideales, pero son los tiempos que el sistema nos impone, así que muy agradecido por la predisposición para llevar adelante esta defensa. Bueno, les comento, sí se les pediría a todos los presentes que vayan silenciando sus micrófonos para no interrumpir, y las cámaras solo los jurados y el representante de la comisión, Carolina, que lo tengan al video. El resto les pediría que cortemos el video para que la transmisión se centre en el tesista y en los jurados. Bueno, yo lo voy a presentar ahora a Nicolás. Él va a dar su exposición y después vendrán las preguntas del jurado. Cuando llegue el momento de elaborar el acta, les informamos que lo vamos a pasar a todos unos minutos a sala de espera para que el jurado en forma privada elabore el acta correspondiente. Y después lo volveremos a sumar a todos a la sesión para cerrar este acto académico. Bueno, defensa de tesis doctoral, licenciado Nicolás Rafael Martínez Román. Vamos a dar inicio a este acto académico de defensa del trabajo de tesis doctoral que va a ser presentado por el licenciado Nicolás Rafael Martínez Román para optar al grado académico de doctor en Ciencias Biológicas y que trata sobre el tema morfología larval y filogenia de la familia Elmidae, insecta coleóptero en Argentina. Este trabajo fue realizado bajo la dirección de la doctora María Verónica Manso y codirección del doctor Miguel Alkaljeski. El tribunal examinador aquí presente y designado por resolución número 11 de 2021 ad referéndum del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo está integrado por doctora Adriana Elena Marbaldi, Universidad Nacional de La Plata, CONICET, doctor Daniel Andrés dos Santos, Universidad Nacional de Tucumán, CONICET, y doctora Patricia Laura María Torres, Universidad de Buenos Aires, CONICET. Como representante de la Comisión de Supervisión se encuentra presente la doctora María Carolina Nieto Peñalver, Universidad Nacional de Tucumán, CONICET. Una vez concluida la exposición del tesista, el jurado hará las preguntas de consideración pertinentes y luego pasará a redactar su dictamen. Les recordamos a los presentes que este acto académico recién finaliza con la lectura del dictamen del tribunal examinador. Bueno, Nicolás, es tu tiempo, a disfrutar el momento y mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Y como dijo el secretario Pablo Sesma, el presente trabajo de tesis se titula Morfología larval y sistemática de la familia Elmidae en Argentina y estuvo dirigida por los doctores Verónica Manso y Miguel Alkaljeski. A modo de introducción, los élmidos son pequeños coleópteros de colores pardos a oscuros que habitan principalmente en ambientes lóticos, pudiéndose encontrar en los fondos de arroyos y ríos, en rocas, en hojarasca y troncos retenidos en barreras naturales, entre otros ambientes. La familia cuenta con aproximadamente 1.500 especies, descritas en 150 géneros, y
constituye la cuarta familia más especiosa detrás de Diticidae, Hydrophilidae e Hydraenidae. Adultos y larvas de la familia presentan adaptaciones muy conspicuas a los ambientes reófilos, como ser la cutícula muy esclerotizada y la capacidad de retraer la cabeza en el protórax, para así evitar la posibilidad de daño a causa de la corriente. En el caso de las larvas se distinguen dos grandes formas muy características. La primera es una forma aplanada dorso-ventralmente o fusiforme. Es una forma hidrodinámica que le permitiría a la larva una eficiente resistencia a la fuerza de arrastre por parte de la corriente. También existen formas cilíndricas o subcilíndricas que se enterrarían en los sustratos o se refugiarían en pequeñas oquedades. Los élmidos son considerados buenos bioindicadores debido a sus requerimientos ecológicos de aguas con alto contenido de oxígeno, que presentan cutícula fuertemente esclerotizada, lo que permite que se los pueda manipular, evitando o disminuyendo la posibilidad de daño del material. Están presentes todo el año, son sensibles a contaminantes como detergentes y sólidos en suspensión, son fáciles de coleccionar, y debido al desarrollo de claves taxonómicas, su identificación a nivel de género es relativamente fácil. Actualmente se reconocen dos subfamilias, Laraine y Elmine. Las larvas de ambas subfamilias son acuáticas, y hasta el momento no existen caracteres que permitan distinguir con precisión entre las larvas de las dos subfamilias. Con respecto a los adultos, en cambio, son morfológica y ecológicamente muy diferentes. Los adultos de Laraine son principalmente riparios, están asociados a los márgenes de los cuerpos de agua y se pueden encontrar en la vegetación semisumergida o en las zonas de salpicadura. Ingresan al agua, pero ocasionalmente para alimentarse u oviponer. Presentan una profusa pubescencia, con la cual pueden usar como estructura respiratoria. Las coxas de las cavidades protoráxicas son transversas y son muy buenos voladores. Los adultos de Elmine, en cambio, son estrictamente acuáticos. Una vez que ingresan al agua, ya no salen. Presentan setas cortas, hidrófugas y exudados cuticulares, principalmente en la zona ventral del cuerpo, que constituyen el tomento, y en el cual pueden retener una burbuja de aire. El conjunto de tomento y la burbuja de aire se denomina microplastrón. Las coxas protoráxicas son globosas y solo realizan un único vuelo de dispersión luego de la emergencia del adulto. De lo que se ha recopilado información con respecto al ciclo de vida, se sabe que el periodo de incubación puede ser corto o largo. La cantidad de estadios larvales y el tiempo de desarrollo de cada estadio varía con la temperatura. El número varía de 5 a 8 y el tiempo de desarrollo de cada estadio entre 6 meses y 3 años. La pupación es terrestre. El último estadio larval construye celdas pupales en sustratos blandos. En fase pupa, los élmidos permanecen de a 1 a 2 semanas. Y los adultos, luego de que emerge el adulto, el comportamiento es distinto entre larainios y elminios. Los larainios permanecen asociados a los cuerpos de agua y viven muy pocas semanas,
mientras que los adultos de Élmine, como se dijo anteriormente, realizan un único vuelo de dispersión, ingresan al cuerpo de agua para no salir, y son presumiblemente longevos, registrándose tiempos de vida de más de 10 años en condiciones de laboratorio. Con respecto a la dieta, se los ha catalogado como raspadores y colectores-recolectores. Se alimentan principalmente de diatomeas, perifiton y algas adheridas a las rocas, material vegetal en descomposición, y se ha documentado la silofagia para las especies neárticas Lara vara y Macronychus glabratus, y para una especie del género Stegoelmis para Brasil. Las larvas respiran mediante branquias anales, alojadas en una cámara branquial en la región ventral del último segmento abdominal, y se disponen en 3 penachos unidos a un tronco común. Las branquias están protegidas por un opérculo que en su cara interna tiene adheridos 2 ganchos operculares. El último estadio larval desarrolla sacos traqueales que puede comprimir y expandir mediante la contracción y relajación de los músculos tergoesternales, y así regular la densidad del cuerpo. Y esto estaría relacionado con la capacidad de este último estadio larval de desplazarse hacia los sitios de pupación. Las larvas maduras son peripnéusticas, tienen 9 pares de espiráculos funcionales, un par en el mesotórax, y los restantes en los primeros 8 segmentos abdominales. Con respecto a la respiración en adultos, los adultos de ambas subfamilias tienen la capacidad de retener una burbuja de aire en la pubescencia que fue mencionada antes, pero los laraine, a medida que consumen el oxígeno de la burbuja, el volumen de esta burbuja va disminuyendo, entonces tienen que necesariamente dirigirse hacia la superficie para reabastecer esta burbuja. En contraste, la burbuja de aire que pueden retener los adultos de Élmine, el volumen de esta burbuja permanece constante, ya que las presiones parciales de los gases están en equilibrio. Como muchos insectos solometábolos, el conocimiento de los estadios inmaduros de Élmide es muy escaso, y esto es particularmente cierto para la región tropical, donde solo el 43% de los géneros se conoce de larva y adulto, y solo se han descrito el 11% de las especies. Con respecto a la Argentina, solo se desconoce la larva del género Tolmerelmis, y se han descrito el 50% de las especies. El entomólogo británico Howard Hinton fue uno de los pioneros en el conocimiento de Élmide en general y de larvas de Élmide en particular, y fue el primero en proponer claves genéricas para larvas. Recientemente, gracias a las contribuciones de los doctores Manso y Archangelski, se han confeccionado larvas a nivel de género para nuestro país y para Sudamérica. La contribución más reciente es la de Pasos y Colaboradores, donde se actualiza la información de todas estas claves que han sido propuestas anteriormente. Élmide está clasificada dentro de Coleoptera en el suborden Polífaga, serie Lateriformia, superfamilia Viroidea, junto a otras 11 familias. Hasta el momento no hay ninguna filogenia publicada de Élmide, pero la familia ha sido incluida en trabajos que apuntan a estudiar las relaciones evolutivas dentro del orden Coleoptera, dentro de la serie Lateriformia, o dentro de la superfamilia Viroidea.
Estos trabajos usaron como fuente tanto caracteres morfológicos como moleculares. Entre los primeros se puede destacar la contribución de Beutel, que utilizaron caracteres larvales, y la de Lawrence y colaboradores, donde se utilizan caracteres tanto de larvas como de adultos. En ambos trabajos se utilizaron muy pocas muestras de élmidos, por lo que no se puede concluir precisamente acerca de la monofilia de la familia o de las subfamilias. En la hipótesis filogenética propuesta por Costa y colaboradores, basada también en caracteres de larvas y adultos, la familia Elmide es parafilética. La subfamilia Elmine, la Araine sería monofilética, y la subfamilia Elmine sería grupo hermano de otras familias de virroideos. En el caso de los estudios que utilizaron como fuente de caracteres moleculares, las contribuciones de Hunt y colaboradores y de Timmermans y Boglers arrojan que Elmide sería parafilética. En la contribución de Kundrata y colaboradores, la familia Elmide es monofilética, pero las subfamilias no se recuperan como clados. En la contribución de Sang y colaboradores, Elmide es nuevamente monofilética, pero solo se incluyen taxones actualmente clasificados en la subfamilia Elmine. Y por último, las contribuciones de McKenna y colaboradores utilizaron también pocas muestras de élmidos, por lo que no se puede concluir de forma precisa acerca de la monofilia de la familia o de la subfamilia. Hay dos filogenias de Elmide que no han sido publicadas, realizadas por el grupo de trabajo del doctor Champor de la Universidad de Bratislava. En la hipótesis de filogenética de la izquierda, en azul se resaltan los taxones actualmente clasificados en Elmine, y en rojo los clasificados en la Araine. Y se observa que Elmine sería parafilética, y la subfamilia, la Araine, sería monofilética solo si se excluye el género Dryopomorphus. La familia como tal es monofilética. En la filogenia de la derecha, nuevamente Elmide es monofilética, pero las subfamilias no son recuperadas como clados. Debido a que hay pocos trabajos que aborden la filogenia de Elmide, incluyendo varios géneros de diversas regiones, y que en pocas de estas filogenias se han incluido larvas, es que en este trabajo de tesis se propone ampliar y mejorar, se propone como objetivo ampliar y mejorar el conocimiento sistemático de las larvas de Elmide en el país, y aplicar toda esta información para realizar el estudio filogenético de la familia basado en caracteres larvales. Como objetivos específicos se propuso presentar diagnosis, descripciones e ilustraciones larvales detalladas para los géneros y especies de Elmide en la Argentina, y aplicar esta información para identificar caracteres de importancia filogenética. Por otro lado, se propuso perfeccionar las claves existentes a nivel de género y a nivel de especie, en el caso que sea posible. Y por otro lado, generar hipótesis filogenéticas basadas en caracteres larvales. Como hipótesis, se propuso que la familia Elmide es un grupo monofilético, que tanto la subfamilia de la Araine como Elmine son grupos monofiléticos,
y que son grupos hermanos entre sí. Para llevar a cabo los objetivos planteados se propuso la siguiente metodología. Se realizaron colecciones manuales de élmidos, principalmente en Patagonia, con una red y también se consultaron colecciones y se contó con material donado, principalmente de la región neotropical y de la región neártica. En esta diapositiva se muestran los géneros utilizados en el estudio comparativo de larvas y en los análisis filogenéticos. En azul se muestran los géneros actualmente clasificados en Elmine, y en rojo los clasificados en Laraine. De Argentina se contó con material de 15 de los 17 géneros presentes en el país. De la región neotropical se contó con 12 géneros, 3 de los cuales también tienen distribución en Argentina, y con 7 géneros de la región neártica. El material fue identificado a nivel de género mediante el uso de las claves disponibles. El material fue limpiado, medido, aclarado, disectado y montado en preparados microscópicos. Se realizaron fotografías de los hábitos y de las estructuras disectadas, y se realizaron descripciones de la morfología general de la larva de Élmide y de los géneros presentes en el país. Para el análisis filogenético se tuvo en cuenta larvas de 40 especies clasificadas en 31 géneros, 24 de los cuales fueron neotropicales y 7 neárticos, y 23 correspondieron a géneros clasificados en Élmine y 8 a Laraine. Como grupos externos se utilizaron géneros de otras 4 familias de virroideos, y la matriz de caracteres fue construida a partir de 101 caracteres, 66 de los cuales fueron cualitativos y 35 cuantitativos. Los caracteres cuantitativos fueron codificados como rangos siguiendo la metodología propuesta por Catalano y Golubov. El análisis de la matriz se realizó con el programa computacional TNT. La búsqueda de árboles más parsimoniosos se realizó mediante el uso del algoritmo de disección y reconexión. Y se realizó un análisis considerando a los caracteres como de igual peso, y también análisis adicionales asignándole mayor peso a los caracteres menos homoplásticos y variando el valor de la constante de concavidad K. También se calcularon los índices de consistencia, retención reescalada, y como medidas de valor de soporte se utilizó Bremer y Jackknife. Los resultados que voy a presentar a continuación se dividieron en 3 secciones que dan cuenta de las patas fundamentales de esta tesis, que son la morfología, la taxonomía y los análisis filogenéticos. Con respecto a los resultados que tienen que ver con la morfología, se describió la morfología general de la larva de Élmide, actualizando la información disponible en la literatura. También se describieron las larvas de los géneros presentes en Argentina, y para cada género que tenga más de una especie descripta, se proporcionaron tablas comparativas identificando los caracteres más importantes para diferenciar entre las larvas de esos géneros. Se identificaron caracteres de importancia filogenética, y muchos de esos caracteres se utilizaron en los análisis filogenéticos. Se tuvo en cuenta la forma general. La forma de las larvas de Élmides varían entre las larvas que son aplanadas dorso-ventralmente y que son elipsoidales en sección transversal. Hay formas que son cilíndricas o subcilíndricas,
formas fusiformes y formas que son subtriangulares en sección transversal. En el caso de la superficie de la cutícula se tuvo en cuenta 3 aspectos: la tuberculación, la acetación y la escultura. Los tubérculos varían en forma y tamaño, pudiéndose observar tubérculos circulares, esféricos, tubérculos ovoides, subrectangulares. En cuanto a las setas, pueden haber setas que son ovaladas y chatas, espatuladas, cónicas o subcónicas y ramificadas. Y en cuanto a la escultura, aquí vemos en estas 2 ilustraciones 2 ejemplos. En esta ilustración se observa en el margen anterior de este segmento abdominal una escultura escamosa o imbricada, y en esta figura se observa una escultura rugulosa, donde se observan pequeñas asperezas. En algunos géneros, los tubérculos situados en el dorso están alineados, formando filas longitudinales, y se tuvo en cuenta el número de estas filas. En algunos géneros también los márgenes laterales están proyectados hacia afuera del cuerpo y pueden presentar formas digitiformes, formas subrectangulares, formas falcadas en forma de hoz y formas angulosas. Con respecto a la cabeza, también se tuvo en cuenta la identidad de los tubérculos y la agregación de estos tubérculos, las setas situadas en los márgenes laterales y el largo de la línea coronal, pudiéndose larga en algunos géneros y corta en la mayoría de los géneros. También algunos géneros presentan una proyección en forma de diente en los márgenes laterales de la región frontal, como se ve en la figura. Con respecto a las antenas, se tuvo en cuenta las proporciones entre los largos de los distintos antenómeros y el largo del sensorio del segundo antenómero, que puede ser tan largo como el segundo antenómero, más corto que el segundo antenómero pero más largo que el tercero, y de igual longitud que el tercer antenómero. Con respecto a las mandíbulas, se tuvo en cuenta la proporción entre el largo y el ancho y la presencia y cantidad de setas en el margen externo de las mandíbulas. También se tuvo en cuenta el número de escleritos ventrales que presenta el protórax y el meso y metatórax, y en el caso del protórax también se tuvo en cuenta la configuración de estos escleritos. En el ejemplo del recuadro, ambas configuraciones tienen el mismo número de escleritos, pero vemos que en la configuración de la izquierda hay un esclerito posteromedial que cierra las cavidades coxales, mientras que en la configuración de la derecha las cavidades procoxales están abiertas y el esclerito medio está situado más anteriormente. También se tuvo en cuenta el número de pleuritos abdominales, variando de 1 a 8. En algunos géneros, el ápice del último segmento abdominal presenta 2 procesos espinosos. Y en cuanto a los ganchos operculares, se tuvo en cuenta si el margen interno es liso o es dentado, y la curvatura del ápice, que puede ser en ángulo recto o en ángulo obtuso. En cuanto a los resultados que tienen que ver con la taxonomía, se proveyó la diagnosis y descripción de las larvas de los 15 géneros presentes en Argentina. Se describieron las larvas de 9 especies y de otras 6 que están en proceso de publicación. Se confeccionaron 3 claves taxonómicas, una clave actualizada a nivel de género para los géneros presentes en Argentina, y 2 claves a nivel de especie,
una para la ecorregión de las Yungas y otra para Patagonia. Se describieron las larvas de 5 especies del género Australmis, 2 especies del género Australimnius, una de Siloepus, otra de Etza-Siloepus, 2 de Macrelmis, una de Neoelmis, la larva de Stetelmis shepardi, 2 larvas del género Zancorus y una de Phanocerus. En cuanto a los análisis filogenéticos, en el árbol, en la hipótesis filogenética en la que se consideró a los caracteres como de igual peso, se obtuvo un solo árbol completamente resuelto de 649 pasos, y donde Élmide como familia, que se observa en el recuadro azul, resultó monofilética. En los círculos azules están resaltando a los taxones actualmente clasificados en Élmide, y los rojos a los clasificados en la Araine. Y vemos en la figura que las subfamilias no fueron recuperadas como clados. Con respecto al árbol en el que al análisis donde se consideró a los caracteres, donde se les asignó mayor peso a los caracteres menos homoplásticos, solo se consideró el análisis con el parámetro K igual a 6, ya que con mayores valores de K las topologías no cambiaban, y con menor valor, el valor soporte promedio disminuía considerablemente. Nuevamente, según esta hipótesis filogenética, Élmide es monofilética y las subfamilias no se recuperaron como clados. Las sinapomorfías que apoyaron a Élmide como clado fueron un cuerpo elongado, el segundo antenómero largo, el estípite maxilar elongado, el segmento abdominal 9, el último segmento abdominal elongado, el segmento 9 largo con respecto al largo del segmento anterior, la presencia de 4 setas basales en los parietales, que también presentan otros grupos de birroideos que no fueron incluidos como grupos externos, la presencia de un sensilo articulado en los ángulos anterolaterales del postmentón, que está ausente en algunos géneros de Élmide, el ápice del último segmento abdominal emarginado o truncado y nunca redondeado, y también se reconocieron 3 sinapomorfías que no fueron identificadas como tal en los análisis, pero que solo están presentes en los géneros y especies de Élmide estudiados. Y esto puede deberse a que los cambios de estado resultaron ambiguos, entonces no se pudo establecer el estado del ancestro hipotético de Élmide. Estos estados fueron las branquias anales dispuestas en 3 penachos, a diferencia del Utróquide, que están dispuestas en un solo penacho. La presencia de setas basales y subbasales en el margen externo de los ganchos. Aquí muestro el gancho opercular del Utróquide, que no tiene estas setas. Y la extensión de las setas subbasales no sobrepasan la mitad basal, como única excepción Lara, donde la extensión sobrepasa la mitad basal. Los clados que obtuvieron el mayor valor de soporte fueron aquellos que agruparon a 2 especies del mismo género, y también a larvas de géneros que son muy similares y que también es coherente con una similitud entre adultos. Uno de estos clados es el de Onychelmis y Notelmis, donde tanto adultos y larvas son muy similares. Las larvas son similares en que son de muy pequeño tamaño, las de menor tamaño de los géneros considerados, que presentan forma subcilíndrica en sección transversal,
tienen un solo pleurito abdominal y la sutura externopleural llega hasta el tercer segmento abdominal. Los adultos presentan depresiones transversales en el pronoto, carecen de carenas sublaterales, presentan un abdomen de aspecto globoso y en la región media de los fémures presentan un engrosamiento. En el clado Phanocerus y Pharsionus también hay similitudes entre los adultos y las larvas de ambos géneros. Con respecto a las larvas son de forma uniciforme, presentan márgenes laterales falcados y 8 pleuritos abdominales. En el clado Lara Pseudodicersus y Dicersus, los adultos y las larvas son de gran tamaño, y tanto las larvas de los 3 géneros presentan tubérculos alineados en filas longitudinales y mandíbulas con varias setas sobre el margen externo, entre 8 y 12 setas en el margen. Otro de los clados donde las larvas y adultos de los géneros incluidos son muy similares es el que incluyó a Neosiloepus, Neolmis, Macrelmis, Zulechius y Siloepus. Las larvas presentan los bordes anteriores de los segmentos carenados, presentan diente frontal y tienen la misma configuración de escleritos ventrales del protórax. Y un caso especial fue el de las larvas de los géneros Stetelmis y Luchoelmis, que al comienzo de los análisis filogenéticos hipotetizábamos que se iban a agrupar formando un clado, ya que tanto larvas y adultos son muy similares entre sí, y además son géneros endémicos de la Patagonia, tanto argentina como chilena. Pero el resultado fue que son cercanos filogenéticamente, pero dentro de un clado más inclusivo que está en secuencia parafilética con géneros de Laraine y Elmine. Los adultos de ambos géneros son muy similares en que presentan depresiones oblicuas, transversas y longitudinales. También carecen de carenas sublaterales en el pronoto y en los élitros. Y las larvas son muy similares también en que tienen pocos pleuritos abdominales y la misma configuración de escleritos en el protórax. Y también presentan ganchos operculares con el borde interno dentado. Una explicación parcial que podría dar cuenta de por qué no se agruparon en un clado sería que el adulto y la larva de la especie Luchoelmis capenquenquensis presenta caracteres como de ambos géneros. El adulto presenta tomento en los ventritos abdominales, un carácter que solo había sido observado en adultos de Stetelmis, y la larva presenta 5 pleuritos abdominales que también solo había sido visto en larvas de Stetelmis. Las conclusiones de este trabajo fueron que la familia Elmide resultó monofilética y por lo tanto se acepta la primera hipótesis planteada en este trabajo. Por otra parte, las subfamilias Elmine y Laraine no resultaron monofiléticas y no son grupos hermanos, por lo que se rechazan las hipótesis restantes. Las especies de Stetelmis y Luchoelmis no conformaron un clado, pero sí son cercanas filogenéticamente. Y los análisis filogenéticos presentados en este trabajo constituyen el primer aporte de una filogenia de Elmide que considera especies de varios géneros y caracteres morfológicos producto de un proceso de búsqueda muy exhaustivo y detallado, teniendo en cuenta géneros de diversas regiones. La revisión de la morfología en géneros neotropicales y neárticos
también brindó un panorama más amplio de estructuras y estados de carácter en larvas de Elmia. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. ¿Podés dejar de compartir? Bueno, momento de las preguntas y comentarios del jurado. Doctora Torres, ¿quiere tener el privilegio de comenzar? Uy, me tocó a mí primero. Bueno, empezamos. Bueno, acá tenía algunas preguntas para hacerte. Primero, felicitarte, Nicolás, porque Muchas gracias. la verdad que la tesis estuvo muy bien desarrollada, con mucha rigurosidad, como nos gusta a los larvólogos. Y felicitar también a tu directora y tu codirector, porque bueno, la verdad que es como la continuación de un gran trabajo que vienen realizando hace años, profundizando sobre el estudio de los élmidos en la Argentina. Yo particularmente los encuentro como un grupo muy difícil, a mí me resulta, ¿no? Taxonómicamente muy difícil, así que creo que es con esta tesis has dado un buen marco para profundizar en el grupo y para seguir avanzando en el futuro hacia más cosas. Y en relación a eso quería preguntarte algunas cositas. Sí. Yo entiendo que los élmidos son un grupo que tiene un desarrollo larval muy largo, complicados de encontrar en el campo, complicados de criar, etc. Sí. ¿Han pensado para el futuro hacer algo en relación con la ketotaxia, o sea, de los sencilios, como venimos haciendo en otras familias? ¿Qué complejidades técnicas le ves a eso? Si pudiste criar alguna larva o algo en relación con eso, ¿pensás profundizar un poquito más en esto de los sencilios? Me encantaron, por ejemplo, todas esas fotos. Sí. Y en relación con eso también, y con el tema del estudio de sencilios, quería preguntar si tenían pensado ir al microscopio de barrido, porque todas esas setas y todos esos tubérculos, tal vez profundizarlos con otras técnicas de estudio en el futuro. Más que nada eso, preguntarte si tienen pensado hacer algo de ketotaxia, más allá de la dificultad técnica para criar larvas, y si van a hacer algo de microscopía de barrido en un futuro. No hemos hablado nada, pero a mí en lo personal me parece buenísimo, porque uno cuando empieza a hacer el estudio comparativo a nivel de género ve tanta diversidad en formas y uno empieza a fantasear con si tendrá alguna función específica, o por qué es de esta forma en este género y cambia de forma en otro género, que estaría muy bueno. Alguna vez hemos hablado con Miguel de ver la posibilidad de hacer ketotaxia primaria, pero como vos dijiste, es como muy difícil criar la larva. El método, mira, para que tengas una idea, el mejor método para criar una larva se cría la larva madura, y los otros estadios es como tienen muy poca probabilidad de ser criados. Incluso los primeros estadios, creo que Vero me ha contado como que se entierran, como que viven en el hiporreo, entonces es difícil contar con esos primeros estadios como para ver algo de la ketotaxia primaria. Así que no También sé. debe ¿Vos ser qué muy me difícil, recomendarías? sí, no, debe ser muy difícil también replicar algún sistema de cría para adultos, como se hacen con otros grupos como tricópteros, replicando sistemas de corriente, pero como viven en distintos microhábitats, también debe ser muy difícil replicar esos ambientes como para poder obtener que los adultos pongan huevos. Sí. Tal Ahí vez podrían empezar llevando esas larvas maduras, preparar algunas para microscopía de barrido, que
ya por las fotos que vi, deben ser preciosas con el microscopio barrido, y aparte ahí vas a poder ver, como vos decías, a ver qué tipo de sensilios tienen. Hay algunos trabajitos en coleópteros acuáticos que se están sacando de microscopía de barrido para que puedas comparar. Y también, bueno, ver si distintos grupos que habitan en distintos microhábitats, digamos, encontrás diferencias en los sensilios. Así que eso es una cosa para divertirse a futuro. Uy, sí, sí. Y otra cosa que te quería preguntar es si encontraste alguna, obviamente el desarrollo de un doctorado también es como un crecimiento en la investigación, si encontraste alguna dificultad técnica en la tesis que hayas podido sortear, o qué dificultades encontraste que para tu futuro en investigación se te haya ocurrido alguna manera de solucionarlo. Es una pregunta más que nada de curiosidad técnica, o sea, ¿qué te llevas de aprendizaje durante el desarrollo, durante estos años de doctorado? A ver. ¿O qué te gustó, o con qué te gustaría seguir profundizando? Creo, vos sacaste una postdoc ahora, pero no me acuerdo exactamente en qué temática vas a seguir. No, la beca de postdoc está más relacionada a la ecología de ambientes lóticos, pero de altura y en el contexto de cambio climático. Para carrera sí me gustaría retomar con la sistemática larval de Élmide y de otros birroideos, si es que se puede, porque es lo que me apasiona, pero para el postdoctorado es un tema un poco diferente. Ajá. Y como dificultades técnicas, no sé, en realidad estuvieron más relacionadas a la constancia, qué sé yo. Yendo para atrás, los preparados microscópicos que habré hecho como millones, los primeros fueron muy horribles y uno como que sigue avanzando y aprendiendo mucho y le va encontrando la vuelta, aunque piensa que eso nunca va a pasar. Pero no, estuve muy, muy acompañado por mis directores, así que ahora no se me viene a la cabeza alguna dificultad técnica. Disfruté mucho, mucho de mi doctorado. Me encantó hacer este estudio comparativo, ver un montón de géneros gracias al material que me ha sido prestado de Colombia por la profesora María del Carmen Zúñiga, y que está ahí presente, y también material de la región eártica. Así que he tenido la oportunidad de disectar todo ese material y aprender muchísimo, y eso me gustó mucho. Así que obviamente también tuve así como momentos donde todo pensaba que nunca me iba a doctorar, pero bueno, acá estamos, así que... No le pasó a nadie acá en este grupo, seguro. No, seguramente. Seguramente. Quédate tranquilo que a todos nos pasó. Así que, bueno, y otra cosa que vi también es como que mencionás que tenés algunas larvas que hay que describir las especies. Claro, sí. Siempre ocurre esto, ¿no? Que se encuentran cosas en el campo que no están asociadas a ningún taxón, y bueno, así que hay que seguir avanzando con eso. Veo que tenés un montón de información súper valiosa para publicar, y bueno, te animo a seguir, por más que empezás con el postdoc, que es en otro tema, tenés que seguir publicando las cosas de la tesis, no hagas como yo, que todavía tengo cosas ahí acumuladas también. No, aparte me gusta mucho, así que sí, ya tengo ahí cosas avanzadas. Buenísimo. Bueno, te felicito nuevamente a vos y a tus directores, y yo no tengo más preguntas, Pablo. Bueno, muchas gracias, doctora. Doctora Marbaldi, ¿quiere continuar usted? Hola, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Sí. ¿Qué tal? Nicolás, yo también coincido
la doctora Patricia Torres, que es una tesis muy bien hecha, con mucha rigurosidad, con el nivel de detalle que caracteriza a los larvólogos en general. Así que quiero felicitarte a vos y a tus directores porque se nota que es un trabajo realizado con mucho nivel de detalle, que es lo que se requiere para hacer morfología comparada, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención es qué diferentes, no es ninguna novedad, pero en coleópteros, si hay algo que sorprende es la enorme diversidad, no solo de especies, sino estructural, ¿no? Y en las larvas se manifiesta tan plenamente, porque el caso del grupo que vos estudiaste, a mí me llama mucho la atención la gran diversidad de estructuras, de escleritos, de formas. Por ejemplo, de las setas te iba a preguntar por qué no, prácticamente en las descripciones no hay quetotaxia en el sentido de decir cuántas setas tiene en la cabeza o en la maxila, sino que podés describir distintas formas de setas, o la enorme diversidad de escleritos y de tubérculos, que eso en larvas de otros grupos, como el que yo preferentemente o predominantemente estudio, que son endofíticas, prácticamente esa diversidad no existe. Entonces por ahí nos tenemos que especializar en otros caracteres. Y una de las preguntas que te quería hacer es, que creo que Patricia en cierta forma también te la planteó, es ¿por qué elegiste para estudiar las larvas maduras? ¿Son todas del tercer estadio o hay distintos números de estadios larvales? Y nuevamente te reitero la pregunta, si es tan imposible conseguir larvas de primer estadio, o sea, conseguir postura, huevos, y de ahí obtener la larva del primer estadio. Sí, las larvas maduras son las que se seleccionan primero porque son fácilmente reconocibles, son las larvas donde las estructuras se ven en mayor detalle, y también las que son más comunes cuando uno va a coleccionar. Sí, hay muy pocos... Sí, perdón. ¿Tenés algún marcador o algo que te permita saber que es la del último estadio? Ah, sí, claro. Primero por la coloración, porque son las que tienen los colores más intensos, y también porque son las larvas del último estadio son las únicas que desarrollan espiráculos. Entonces, si uno identifica, puede reconocer los espiráculos, tiene certeza de que se trata de una larva madura. Ah, claro, está bien. Entonces estás seguro que estás comparando semaforontes comparables, como diría gente. Sí, claro, sí. Claro, Sí. está bien. Otra, ya pasando a la parte filogenética, me llamó la atención, que tampoco me sorprende, que los distintos estudios previos sobre filogenia de élmidos, los resultados nunca coinciden, ya sea en base a datos moleculares, a morfológicos de larvas, morfológicos de larva y adulto. Es muy difícil compararlos porque además usan diferentes muestreos de taxones. Yo te quería preguntar si en el grupo que vos estudiaste, por lo que veo, tenés para lo que es larvas un muy buen muestreo de los taxones, una alta proporción de géneros cuya larva se conoce. Si también sería posible en un futuro combinar tu matriz de datos larvales con caracteres del estado adulto. Sí, yo creo que sería posible, y es una de las ambiciones que tenemos con mis directores y también con mi esposa, que se dedica a los adultos también, pero es muchísimo trabajo y es a futuro, así que en principio este sería como el primer acercamiento, pero luego sería muy bueno
también incorporar caracteres de adultos. Y lo de ideal sería tener también combinarlo con fuente de caracteres moleculares. Y eso sería como... Sí, eso sería fantástico, porque Sí, creo que fantástico. la única forma de conseguir una filogenia robusta sería combinar evidencias, porque Claro, es obvio que las larvas en este grupo en particular aportan muchos caracteres de gran valor filogenético, pero siempre uno se queda con la imposibilidad de poner a prueba si realmente son sinapomorfías o si al combinarlo con otros caracteres a lo mejor descubrís que son convergencias evolutivas porque están adaptados al mismo ambiente o ese tipo de cuestiones que solamente las podés esclarecer combinando evidencia de distintas fuentes. claro. Y yo, en uno de los estudios previos que mostraste, que creo que no está publicado, Sí. hay una filogenia bastante bien resuelta, pero puede ser que esté hecha solamente con el marcador de barcode, con el citocromo oxidasa 1, o hay otros marcadores. No, me parece que usan ese. Yo no te puedo decir con precisión, pero me parece que es el que usan. Sí. Claro. Sí, eso está bueno también tener ese marcador para poder asociar larvas y adultos, pero si haces filogenia molecular tendrías que incorporar otros genes que varíen menos rápido, porque el citocromo oxidasa 1 es muy útil para a nivel específico o subespecífico, pero por ejemplo no te va a servir para resolver relaciones entre géneros o de tribus, ya ahí vas a necesitar otros marcadores. Pero está bueno que haya una base de datos bastante completa, por lo que veo, para tener esa información, y para poder asociar, también para asociar larvas y adultos, que por lo que entiendo también suele ser difícil conseguir. Sí. Y es otra cosa a la que apuntamos, ¿sí? En un futuro también poder... Me parece muy bueno el plan a futuro que mencionaste para carrera de hacer algo a un nivel más alto y combinando más evidencia. Te va a permitir corroborar muchas cosas y responder otras preguntas que con solamente los datos de larvas quizá no alcance. Claro. Así que, y una última cosita que aquí me anoté, cuando mencionabas que hay 3 sinapomorfías de élmidos que son para vos obvias, pero que no se manifestaron en la filogenia. Yo creo que es porque DNT, por default, solamente optimiza las apomorfías no ambiguas. Claro, pero si optimizaras, por ejemplo, usando Winclava o algún otro programa, si pudieras optimizar usando optimización lenta o rápida, o la famosa Deltran o Actran de otros programas, seguramente tendrías varias opciones y podrías ver las posibilidades de cambio de esos caracteres que aparentemente son importantes para definir a la familia Elmide. Sí, porque muchos son más diagnósticos que otros que sí resultaron como sinapomorfía. Claro, sí, y resulta raro que no estén definiendo a la familia en la filogenia. Claro. Debe ser por lo que vos decís, que resulta ambigua su optimización según qué modo de optimizar los caracteres se use, y como no se pueden optimizar de forma no ambigua, no los muestra, pero seguramente está. Lo podrías discutir en un estudio o cuando publiques. Bueno, creo que nada más. Nuevamente felicitaciones por me llamó la atención otra cosa, que no tuviste necesidad de dibujar. Sos muy afortunado. No. Claro, como son larvas muy esclerotizadas, y realmente debo felicitarte por las disecciones, no sé si eso te llevó mucho tiempo, pero son perfectas. Las fotografías realmente muestran las estructuras de un modo tan claro que realmente no haría falta dibujar, incluso es mejor poder mostrar la fotografía, pero no con todas las larvas eso se puede lograr.
realmente me llamó mucho la atención la perfección y la excelencia de las fotografías mostrando las estructuras, por ejemplo, en las antenas, que se ven los sensorios y cada uno de los segmentos antenales, o los distintos escleritos de las partes del cuerpo. Muy buenas esas imágenes realmente. Muchas Así que gracias. bueno, creo que nada más de mi parte. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Dos Santos. Gracias. Bueno, Nicolás, me sumo a la valoración general de Patricia y Adriana de que es una tesis realmente robusta, consistente, un gran producto de morfología comparada. Y además, los 3 objetivos que te habías planeado, cada uno, con su resultado, tiene un plus. Esa descripción detallada apoyado en ilustraciones que creo que le quitan a cualquiera esa ambigüedad, ¿no?, que hay a veces en la interpretación que hay detrás de la enunciación de un carácter. Por lo cual, recomiendo la publicación de las claves con el apoyo de esas ilustraciones, y no solo en el formato de paper, sino te invito a pensar también como en páginas web o libro digital. Y será un insumo muy valioso para el no especialista. Las claves, además, las concebiste no desde la subjetividad, que es más importante o menos importante, sino estaba sustanciado en una perspectiva filogenética. Y lo que era el testeo de hipótesis, pateas el tablero, pones en crisis la monofilia de la subfamilia. Pero sí, pareciera por los antecedentes también que está atado de piolines frágiles estos 2 grupos. Aunque mencionabas que desde la apreciación gruesa del adulto, como que se los puede diferenciar, al Araine y el Mine. Claro. Y mis preguntas, Nicolás, es también apelando a la vivencia, ¿no?, que has tenido al intimar con este grupo, y como dijiste, tu compañera de vida también se especializa en él, o sea, día a día convivís con él. La cuestión de las distribuciones, y lo apuntas en la tesis, de que hay como una suerte de sesgo geográfico en el conocimiento, que los especialistas residen cerca de Yungas y Patagonia, y que nuestro conocimiento está hipertrofiado hacia estas áreas. Y algunos relevamientos que se hicieron en Misiones o en el resto del país, bueno, hablan de una biodiversidad interesante. Mi pregunta es si no consideras que hay regiones de la Argentina donde convenga poner el foco y que puedan deparar sorpresas. Me imagino Córdoba. ¿Qué es lo que se conoce de Élmides en el centro del país? Y si consideras que vale la pena hacer esfuerzos para tener un mejor conocimiento biogeográfico. Descriptas hay, que yo recuerdo ahora, hay para Córdoba una sola especie, pero hay, bueno, Vero tiene ahí 2 especies, o una especie del género Eulechius para describir, hay del género Austrelmis, si no estoy mal, Macrelmis. Así que yo considero que esa sería una zona a tener en cuenta. Y también la región noreste del país, ahí en toda la Mesopotamia, me parece una zona muy prometedora. Y en el caso de Patagonia, lo que es interesante son los endemismos, así que también vale la pena seguir ahí muestreando. Bueno, no es la misma diversidad ni abundancia, pero están surgiendo cosas interesantes. Está bien. Y Nico, también con respecto a lo que mencionaba en la introducción general de la familia, es el uso creciente del conocimiento de esta familia para estudios de bioindicación, por su sensibilidad. Sí. Preferentemente al tenor de oxígeno en los cuerpos de agua. Sí. Y con respecto a lo que hay, pero que hay algunos géneros, ¿viste? Austrelmis es inquietante porque los encontrás en ambientes extremos
en alta montaña, donde naturalmente la presión parcial de oxígeno es muy baja. Sí. O en ambientes muy salinos, inclusive con concreciones de sales sobre los élitros en los adultos. O sea que sí, la familia en general, a veces la riqueza de género de la familia es como un buen indicador de impacto. Eso no quita, ¿no?, de que haya algunos ejemplares que tienen como una alta capacidad a sobrevivir en estos ambientes que denominamos extremos. Y con respecto a esa, mi pregunta es si este género, por ejemplo, Austrelmi, algún carácter morfológico que vos nos sugiera que pueda tener mucha implicancia desde lo funcional. No sé, no sé si las branquias anales de Austrelmi varían mucho dependiendo si son de zona baja o zona alta, si son más de Patagonia o de Puna, si hay caracteres morfológicos que valga la pena estudiar su variabilidad, pero desde lo funcional, que te den pistas del ecosistema. Sí, la verdad que si hay, yo no las he identificado. Con respecto a las branquias, estaría bueno estudiar a ver si varía la cantidad de filamentos o de filamentos branquiales o el largo de estos filamentos. Pero aparte es muy loco porque, por ejemplo, acá en Patagonia hay una especie, Austrelmis white, que vos encontrás tanto adultos y larvas en ambientes, en arroyos con elevadas corrientes, en rápidos, y también los encontrás en hilitos pequeños de agua donde obviamente hay poco, debe haber poca cantidad de oxígeno disuelto, y sin embargo hay, y en abundancia. Y es la misma especie, así que no puedo responder a esa pregunta con la información que tengo hasta ahora. No, yo no he identificado, pero estaría bueno explorar esa cuestión. Pero mismo a nivel de especie en ese género es como que varía también, puede estar en ambientes muy distintos. Claro. Así que Claro, no sé. Perfecto. Y bueno, y con, sí, lo que decía también Adriana, ¿no? Lo que va a salir de esto cuando se incorpore la información de adultos. Y acá viene como para cerrar, como una pregunta existencial. En cuanto a esta vulnerabilidad de los élmidos, si vos considerás que larvas y adultos tienen distintos grados de vulnerabilidad. Wow. O, Sí, o bueno, también una pregunta medio complicada para... A mí me parece que los adultos, sobre todo los que están clasificados actualmente en Elmine, son más vulnerables porque esta estructura respiratoria que tienen, que es el tomento, que son estas pequeñas setas hidrófugas cortas, es como muy, muy vulnerable a la acción de los sólidos disueltos y los detergentes que desintegran esas setas. Así que a mí me parecería que sí, en principio te diría que los adultos podrían ser más vulnerables. Buenísimo. Y los adultos de Elmine. Bueno, Nico. Y con mucha felicidad, te agradezco. Creo que creo que algo, ahí hay como el talón de Aquiles, ¿no? Del adulto. Sí. En la formación del plastrón. Claro. Bueno, felicitaciones. Y muy agradecido además de ya incorporar esta tesis a la biblioteca digital, con esas claves. Yo soy el agradecido, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, y ahora sí pedirle a la doctora Carolina Nieto, que ha acompañado todo este proceso como representante de la Comisión de Supervisión, si nos quiere dar algún comentario u opinión. Bueno, muchas gracias por la participación. La verdad que acompañar el proceso de Nicolás fue todo un desafío. Los élmidos no son mi fuerte, pero siempre es súper interesante mirar el detalle con el que se puede analizar. Yo destaco lo que creo que también ya destacaron los otros miembros del jurado, la calidad en las disecciones y en la fotografía. Eso es digamos, es un plus buenísimo para la tesis. A veces uno no lo dimensiona en toda
el detalle que tiene, porque realmente trabajar con insectos y con insectos tan chicos a veces es difícil, y es difícil poder mostrar estructuras claras. Y la verdad que ese es un plus buenísimo de la tesis, que realmente es muy destacado, y creo que es como todos los demás han ido sugiriendo, es algo para aprovechar, para ponerlo en catálogos web y mostrarlas a las fotografías. Y el trabajo, bueno, de Nicolás y de sus directores realmente se nota un trabajo y un esfuerzo y una dedicación. Yo muchas veces tiendo a destacar el tema de cuando uno se encuentra con una tesis que cumple con todos los objetivos que uno espera de una tesis doctoral, ¿no? Un trabajo intenso de campo, un trabajo intenso de lupa, análisis meticulosos. Creo que eso lo hacen, bueno, el componente ideal para que uno se sienta satisfecho al leerla. Así que yo me sumo a las felicitaciones de todos y bueno, ojalá que esto sea el comienzo de una larga y fructífera carrera para vos. Así que bueno, mis felicitaciones a los tres. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y como lo dijo Nicolás, él se sintió muy acompañado en todo este trayecto por sus directores. Así que quisiera pedirle a doctora Manso, al doctor Kangelski, si bueno, quieren expresar su opinión respecto a Nicolás o esta tesis. Están invitados. Acá, ¿me escuchan? Perfecto, Sí. Verónica. Hola, Bueno, Vero. yo antes de hablar de Nicolás, y para no olvidarme rápidamente, voy a hacer los agradecimientos al jurado por su tiempo, a la comisión, que está Carolina también, y en estos últimos días posgrado, que se portó de 10 para ayudarnos, y sobre todo a Fernanda Saavedra, que nos dio una mano. Y con respecto a la tesis en sí, bueno, Nicolás, muy responsable, muy meticuloso para hacer. Yo también espero que con ese empuje de la juventud continúe con este grupo, que a veces es arduo el trabajo, pero a mí me gustaría destacar que este trabajo de larva así tan minucioso, con esa excelencia en las disecciones, hay que agradecerle mucho a Miguel, porque él es el especialista en larvas, y que yo creo que nos acompañó un poco a los dos, bueno, en mi figura como directora, pero ese trabajo de detalle, de excelencia, que logró Nico en la tesis, se lo debemos a Miguel, porque él es el formador, un poco me ha formado a mí y ahora a Nicolás, así que sí, la tesis está muy, bueno, logramos creo yo los objetivos, que da para mucho más, y espero que Nico después continúe, así que bueno, mis felicitaciones, porque la verdad que uno participa, pero es su trabajo, su defensa, y bueno, él tiene que demostrar lo que aprendió, y yo creo que lo logró, así que mis felicitaciones y el reconocimiento total a Miguel, que si bien aparece como codirector, fue así como un mano a mano, imprescindible, ¿no? Yo no lo hubiéramos logrado sin Miguel, así que sí, doy la palabra a Miguel. Gracias, doctora. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Sí. Miguel. Bueno, yo quería agradecer antes que nada al jurado que trabajó contra viento y marea, digamos, y a toda la gente de posgrado, porque hoy, 31 de marzo, se podía calificar como un día bisagra. O se abre o se cierra. Lo otro, bueno, trabajar con Nicolás ha sido muy placentero. Se nos complicó, como se le ha complicado la vida a todo el mundo este último año con la pandemia, y digamos, hizo cuesta arriba este último año para poder terminar. Y por el otro lado, debo reconocer que me sacó un peso de encima con esto de las larvas de los élmidos, porque yo venía juntando material por todo el mundo y no sabía qué hacer. Y bueno, llegó Nicolás y ahí ya teníamos un tema bastante avanzado que yo no pensaba hacer por mi cuenta, por lo menos ahora, no sé después de jubilado, pero no creo que de jubilado vaya a tener las ganas de seguir con eso. Y yo estoy contento que haya sacado la beca postdoc, no para alejarlo de la sistemática, sino para que trabaje un poco en otros aspectos, amplíe un poco el horizonte. Total, eso le da un par de años para ver otras cosas,
Y por ahí, si quiere volver a la sistemática, bueno, pienso que va a ser una buena elección. Queda mucho por hacer en virroideos. Otra cosa que preguntaron los jurados es la cuestión de la ketotaxia con larvas 1. Es muy difícil. Digamos, un ciclo de vida que puede tener de 6 meses a 3 años, llegar a conseguir las larvas 1 es muy difícil. Y criarlas desde adultos, habría que reconstruir, digamos, situaciones ambientales muy particulares y precisas como para lograr que ovipongan. Yo he logrado criar unas pocas especies para asociar larvas con adultos, pero tomando el último estadio larval, siguiéndolo durante meses en cápsulas de Petri, manteniendo la humedad y por ahí con suerte alguno se transformaba en pupa y adulto. Pero es un trabajo que a veces lleva meses, cuando no años, conseguir que algunas larvas lleguen a adultos para poder asociarlas. Ahí es donde creo que va a funcionar más lo de los marcadores moleculares. Así que, bueno, y eso es todo, creo, por felicitarlo a Nico. Llegó a tiempo. Me queda ahora unos días para descansar y volver a empezar de nuevo. Muy bien, gracias, doctor. Y Nicolás, te damos las palabras si querés hacer algún agradecimiento para cerrar esta partecita antes del acta. Bueno, como no, yo también quería agradecer a los miembros del jurado y de la comisión de supervisión, a los miembros del jurado en particular por la rápida evaluación de la tesis. Muchísimas gracias, siempre estuvieron a disposición. Y bueno, los aportes de todos han contribuido también a que esta tesis haya mejorado notablemente. También quiero agradecer a mis directores que, como dije antes, me han acompañado mucho y siempre han estado predispuestos a resolver cualquier situación ahí de locura transitoria o de ayuda muy urgente, así que estoy muy agradecido, he aprendido mucho y bueno, espero que sigamos vinculados. Y también quería agradecer en especial a mi esposa Marcela, que bueno, en esos momentos donde sentía que iba a claudicar, siempre me brindó un gesto de cariño, una palabra amorosa que, bueno, que hizo que pudiera volver a retomar. Y, bueno, y además por sus comentarios como especialista en el tema, que también me han servido muchísimo para incorporar en la tesis. Y bueno, a mi familia, que me ha apoyado también condicionalmente, a mis padres, mis hermanos, y a la profe María del Carmen, que también me abrió las puertas de la Universidad del Valle en Colombia y de su casa, así que la quiero mucho. Y bueno, toda la gente linda que está acá, ahí haciéndome barra, así que muy agradecido con todos. Muy bien, Nicolás. Y ahora sí, invito a toda esa barra que él dice, que por favor prendamos las cámaras y los micrófonos, así él los vea las caras amigas y no los nombres. Y bueno, y le brindemos un fuerte aplauso a Nicolás, que creo que se lo merece. Así que, bueno, invito a prender las cámaras y los micrófonos y felicitarlo. Un poco silenciosos los aplausos virtuales. Felicidades, Nico. Están todos despeinados, nadie prende la cámara. Estamos todos en pijama. ¡Bravo, Nico! Estamos todos en pijama, Bravo, dice. Nico. Sí, gracias. Bueno, como les decía al comienzo, voy a cortar ahora unos minutos la transmisión en YouTube y a la gente la vamos a pasar a la sala de espera mientras el jurado elabora el acta. Así que esperen un minutito, pero no se vayan. Excelentes. Es que son larvas muy esclerotizadas, ¿viste? Sí. Con las de higrofílidos no se puede, por ejemplo.
No, y con Curculioni, imagínate, No, nada. ni menos. Pero esas estructuras son bellísimas, realmente aportan caracteres. Sí, sí. Sí. Bueno, Ahí. quiero ver si está Nicolás, están los directores, jurado. Bueno, como dijimos al comienzo, Nicolás, felicitarte parte de la Secretaría de Posgrado. Ha sido un placer poder colaborar para que llegue a esta instancia. Una hermosa defensa. No es mi mundo, yo soy geólogo, así que esto del ARBA me resulta algo extraño. Veo cómo disfrutan el tema y yo digo, bueno, cada uno con lo suyo. Muy alejado de mi realidad, pero bueno, ha sido un placer acompañar en esta defensa. Y como dijimos, el acto académico finaliza con la lectura del acta correspondiente. Acta número 8 del 2021, defensa de tesis doctoral. En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 31 días del mes de marzo, del año, el Tribunal Examinador, designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis doctoral formulado por el licenciado Nicolás Rafael Martínez Román, conducente a la obtención del grado académico superior de doctor en ciencias biológicas. El trabajo de tesis, elaborado por el licenciado Nicolás Rafael Martínez Román, bajo la dirección de la doctora María Verónica Manso y codirección del doctor Miguel Arkangelski, está referido al tema morfología larval y filogenia de la familia Elmide, insecta coleóptera en Argentina. Fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del Tribunal Examinador, doctora Adriana Elena Marbaldi, doctor Daniel Andrés dos Santos y doctora Patricia Laura María Torres, quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis desarrollada. La tesis es un trabajo comparativo sobre larvas de un importante grupo de coleópteros muy bien representado en el país y en la región neotropical, que se destaca por su alto nivel de detalle y la excelente presentación de las estructuras estudiadas. Aporta numerosas descripciones originales de larvas de taxones presentes en el país y claves que resultarán de gran utilidad para estudios ecológicos, biogeográficos y relevamiento de calidad de agua. Tiene un componente filogenético de gran interés en la sistemática de coleópteros que sienta las bases para futuros estudios incorporando nuevas fuentes de evidencia. El jurado recomienda en forma unánime la publicación de los resultados. Se deja expresa constancia de la participación de la doctora María Carolina Nieto Peñalver en su condición de miembro de la Comisión de Supervisión, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente. Atento a lo expuesto, los miembros del Tribunal Examinador, por unanimidad de criterio, otorgan a la presente tesis doctoral la calificación de 10. No habiendo para más, se labra la presente acta en 2 ejemplares del mismo tenor a los efectos académicos y administrativos que correspondieren. Firman doctora Adriana Elena Marbaldi, doctor Daniel Andrés dos Santos y doctora Patricia Laura María Torres. Bueno, y ahora nuevamente prendamos las cámaras y los micrófonos y brindemos un fuerte aplauso al flamante doctor en ciencias biológicas. Felicitaciones, Nicolás. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, felicitaciones, Bien, bien. doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A Bueno, disfrutarlo ahora, a disfrutarlo. a disfrutar. Muchas Su gracias a directora todos. ya estaba brindando recién, así que ya se está Ah, sí. uniendo A los festejos. anticipado. Nicolás, si me permitís, yo felicitarte nuevamente, aparte de la Secretaría de Posgrado, Muchas agradecer al gracias. jurado, felicitar a los directores y yo formalmente voy a cortar la transmisión en YouTube y mi participación en Zoom para cerrar el acto académico. La sesión queda abierta, Nicolás, así que pueden seguir conversando tranquilamente, solo que yo me cumplo en cerrar lo que es estrictamente académico y sigan tranquilamente brindando, conversando el tiempo que quieran, que la sesión va a quedar abierta. Así que saludos a todos y buen fin de semana. Gracias.